no nos salva para nada, ¿no? El arrianismo, hermanos, y otra vez más en los talleres, es una de las peores, si no la peor de las herejías que ha existido en el cristianismo. Yo tengo que decirlo aquí claro, directo. Arrio es el tatarabuelo de los testigos de Jehová hoy en día. Porque sinceramente no entiende esta profundidad. Arrio era un hombre muy educado, pero precisamente su educación lo llevaba a traer la filosofía griega y meterla en el credo cristiano. La lucha en Nicea y el triunfo de Nicea no fue que se tragó toda la filosofía griega. Al contrario, rechaza la filosofía griega que creía precisamente en esa ordenación, en el Dios absoluto, en el logos, en el demiurgo y la creación mala. No puedes acercarte a ese Dios. Y los pastores le dicen a Arrio y a nosotros también, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia personalmente nos ama, se acerca, nos ama tanto que se metió con nosotros, vivió con nosotros, ha estado y vive con nosotros. No, en nosotros no vive el arcángel Miguel, con Dios con nosotros no vive ningún otro, sino el mismo Dios de la Escritura. ¿El credo usa una terminología extrabíblica? Sí, por supuesto. Esta es la palabra que aparece ahí subrayada, cosustancial, la palabra homoousios, la palabra esencia o substancia de la que habla arriba, que el verbo Jesús es de la substancia, de la usía del Padre, y ahora en esta palabra subrayada, Nicea dice Jesús es homoousios, de la misma sustancia. Arrio y el pensamiento griego que maneja no cambia mucho las cosas. Le pone apenas una I en medio de esto. Homoiousios, dice Arrio. Homoiousios, se parece, similar. Arrio inclusive llegaba a describir al Señor Jesucristo diciendo el logos es altísimo, tan altísimo sinceramente, no hay otra cosa en la creación, pero la misma distancia que existe entre nosotros y el logos, entre Jesús, la misma distancia que existe entre nosotros y Jesús, es la misma distancia que existe entre Jesús y el Padre. Y los teólogos contemporáneos le dicen, perdónenme. O sea, en un buen salvadoreño, no eran cualquier cinco yuca. No, la I es importante. Para aquellos que creen que los detalles doctrinales no son importantes, usted y yo debemos darle gracias al Señor, porque los pastores de Nicea le dijeron a Arrio, esa I, sácala de ahí. Porque Jesús es de la misma esencia del Padre. Jesús es cosustancial con el Padre. Y en este sentido usted debe revisar conmigo, hermanos, esta declaración. En realidad los que acusan a Nicea de ser copia griega, debería ir con nosotros y ir repitiendo qué de extrabíblico encontramos en esto. ¿Qué de extrabíblico tenemos en esta declaración? Si comenzamos con el Padre, por ejemplo, todo lo que está ahí lo podemos deducir en el siglo XXI del texto bíblico. En el segundo elemento encontramos a nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Esto está citando el texto bíblico, engendrado del Padre, engendrado. Esto es, usted sabe de dónde está en el texto bíblico, ¿no? ¿De dónde viene esa cita? Otra vez del texto bíblico. El Salmo 2 otra vez. Y de Hebreos capítulo 1 otra vez. Los pastores son teólogos aquí. Ay de aquel que le diga yo soy pastor pero no soy teólogo. Esto está frito, sáquelo.
que los teólogos, los pastores deben ser teólogos en este sentido. De la sustancia del Padre otra vez. Dios de Dios, Dios de Dios. Llamar a Jesús Dios de Dios, ¿dónde está? Hebreos capítulo 1, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. El Padre diciéndole así al Hijo. Adórenlo los ángeles, ¿verdad? Adórenlo todos los ángeles. El Padre diciéndonos y mandándonos que adoremos a el Hijo. Luz de luz, en tu luz veremos la luz, dicen los salmos. Y Jesús aparece diciendo, yo soy la luz que nos hace ver a Jesús, a Dios, de la que habla el apóstol Pablo en el texto que le citaba hace un ratito. En el rostro de Jesucristo miramos la luz del verdadero Dios engendrado. Este es el monogenes, fíjense en esto, hermanos, el unigénito, monogenes. Si tuviéramos que ser, y no quiero cometer aquí lo que algunos llaman, y con razón, este error de exégesis, falacia exegética, pero me llama la atención y me motiva a decir, Jesús es monogenes con el Padre, el monogenes del Padre, el que tiene el mismo gen del Padre. Ya me estoy metiendo en problemas, pero como ilustración sirve, ¿no? Que Jesús viene de la misma esencia del Padre, engendrado, no hecho, cosustancial, homoousios al Padre, porque fueron hechas todas las cosas, las que están en el cielo. Esto es Colosenses capítulo 1, los que están en el cielo, las que están en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, esto es lo que les he tratado de estar comunicando. Y aquí, ¿de qué pérdida de la historia habla Sobrino cuando encontramos un resumen de la vida, pasión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo en Nicea? Elementos importantes que nunca deben desaparecer de nuestra fe. Descendió, se encarnó, se hizo hombre, Filipenses capítulo 2, Juan capítulo 1, padeció, por supuesto. Esto era escandaloso para la mente griega. Dios no sufre, Dios no siente. Nicea en el 325 dice, uno que es cosustancial, que es de la misma esencia de Dios Padre, sufre, padeció, pero también resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y ha de venir de nuevo a juzgar a vivos y a muertos. Wow. Para mí, Nicea, con esta brevísima introducción, es un gran ejemplo de teología. Y termino diciéndoles esto. Vamos a, como he insistido varias veces ya, en nuestros talleres voy a ir un poquito más dentro de algunas de estas cosas. Pero una discusión que se ha tenido por un par de siglos ya es si Nicea debe permanecer siempre así como está o si se debe cambiar, ¿verdad? Algunos teólogos liberales, liberacionistas, algunos de ellos también piensan que debe cambiarse y hablan, debe cambiarse y debe mejorarse. Bueno, si el credo es teología y no revelación, tiene la oportunidad de refinarse, de profundizarse. Deberíamos reflexionar sobre él, deberíamos otra vez evaluarlo a la luz del texto bíblico en todos sus detalles. Pero tengo que decirles una cosa también, para muchos de nosotros que hemos dedicado nuestra vida a la teología y al estudio de la teología ya de 20 siglos, estudiando los grandes personajes y los grandes teólogos, tenemos que decirles que por grandes que hayan sido las propuestas, principalmente a partir de la Ilustración y del racionalismo, las propuestas que se han dado para cambiar esto y colocar otra cosa que exprese mejor la divinidad de Jesús, la deidad de Jesús y su salvación,
inclusive la de los gigantes como ya he mencionado, Schleiermacher, von Harnack, otra vez Ritschl, todos estos grandes gigantes, y ya no se diga en el siglo XX con los famosos teólogos europeos como Moltmann, por ejemplo, Pannenberg y otros de la teología bíblica del siglo XX, mitad del siglo XX, honestamente no le han hecho mella a esta descripción. Todos han sido pesados y han sido hallados faltos. Déjeme orar. Padre, muchas gracias por tu obra a través de los siglos. Y te agradecemos, Señor, principalmente hoy por el Día de la Reforma, el Día de la Iglesia Evangélica en El Salvador y esta celebración de los 1700 años de este concilio, que en medio de las ambigüedades históricas, Señor, nosotros podemos releer su credo y decir amén a todo lo que está ahí. Bendito sea tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén. Bendiciones, hermanos. Okay. Excelente y muchas gracias, doctor Gerardo. En este momento, por cuestiones de tiempo, vamos a dar un espacio solamente para 2 preguntas que han surgido después de esta exposición. Tenemos allá a uno de nuestros estudiantes que va a estar listo, así es que si hubieran 2 preguntas nada más bien puntuales, podrían levantar la mano y vamos a atender nada más en esta ocasión a 2 inquietudes. ¿Habrá alguna pregunta? Ahí hay una y aquí adelante está la otra. Gracias. Don Freddy, dígame. Porque vos podés venir aquí, hermano Freddy, a contestar preguntas también, no importa. Para aquellos que se quedan a los talleres, hermano, vamos a ir un poquito más adentro de ciertos términos y de ciertas cosas que mencioné. Buenos días para cada uno de ustedes. Gerard, una palabra que a veces da problemas, si nos pudieras ayudar con eso, es de engendrado. Sí. O sea, hablando de lo que pues tú manejas ahí del ambiente donde Dios se mueve, que es un ambiente que para nosotros no lo podemos saber porque no tenemos ningún patrón de referencia. Claro. Pero engendrado, si fue engendrado, ¿cómo es? ¿Cuándo fue? ¿No fue? Porfa. Sí, gracias. Podemos esperar para el próximo año para una reflexión más profunda de eso, ¿verdad? Si querés me metes ahí en... Miren, hermanos, aquí hay varias cosas que debe recordarse. Número 1 es que ninguna de nuestras palabras que ocupamos teológicamente describen directamente a Dios. Tenemos una limitación profundísima para describir el ser de Dios. Dios no es un ser dentro de una clase. Por eso, por ejemplo, todo lo que nosotros conocemos lo hacemos a través de comparaciones, pero en el caso de Dios no lo podemos comparar con nada, con nadie. Él ocupa palabras nuestras para darnos a expresar ciertas realidades profundas, eternas, que van más allá de nuestro entendimiento. Ese es el caso con la palabra engendrar. Por eso, cada vez que los teólogos de Nicea alrededor hablan de esa palabra, insisten que la necesidad que tienen de ocuparla ella es para contrastar que Jesús no es creado. Jesús no es creado. Él fue engendrado. Pero este engendrar es un engendrar eterno, nos dicen. Un engendrar eterno. Y ahí entramos en problemas. Porque engendrar siempre requiere, como cualquier acción, requiere pasado, presente y futuro. Jesús fue engendrado. ¿Cuándo fue engendrado? Cuidado, ¿cuándo? Es palabra de tiempo. Y en Dios no hay tiempo. Él es eterno. Los teólogos, ocupando los textos bíblicos que están ahí otra vez, Salmos 2, Hebreos capítulo 1, este día te he engendrado hoy, insisten en que cuando ocupamos esa palabra no estamos pensando en que hubo un tiempo en el que Jesús no estuvo.
que no había sido engendrado. Eso es lo que decía Arrio, por cierto. Hubo un tiempo en el que Jesús no existió. Y los teólogos nos dicen, no, ocupemos las palabras del texto bíblico e insistamos que estas palabras están limitadas por nuestro conocimiento, que es algo que sucede dentro de Dios, que es algo que pasa en la eternidad de Dios y que por lo mismo no tenemos acceso a esa realidad. Es algo que deberíamos simplemente tener siempre en mente. Por el otro lado, hay una dimensión de esa palabra engendrar, históricamente hablando, que se ocupa en el Antiguo Testamento para definir el momento en el que Dios designa públicamente a un rey, al rey de Israel, al rey mesiánico, al rey. Ustedes recordarán que en el Antiguo Testamento los reyes se les catalogaba y se les describía como hijos de Dios. El hijo de David, por ejemplo. Esa descripción, asignación pública en la Escritura también en relación con el Señor Jesucristo parece referirse, ese elemento público histórico parece referirse a por lo menos 3 momentos. El bautismo del Señor Jesús, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El momento de la transfiguración, este es mi Hijo amado, a Él oigan, óiganlo a Él. Y el momento de la resurrección, Romanos capítulo 1, que lo levantó de entre los muertos y lo presentó públicamente como su Hijo. Esas 2 dimensiones deben traerse a cuento cada vez que hablamos de la palabra engendrar. Si querés añadir algo más, vení por favor, hermano, complementame por favor. Sí, después de escuchar la ponencia, quiero saber si el credo de Nicea es el mismo credo de los apóstoles. Muy buena pregunta, hermano. Muy buena pregunta. De una forma sí, de otra forma no. El credo de los apóstoles es un credo que tradicionalmente, digamos, data del siglo III y no está tan constituido, digamos, como esto que acabamos de ver. Y es que en los primeros 2 siglos de la iglesia post-apostólica, siglo II y siglo III, existe este orden que se toma por sentado. Algunos lo llaman precisamente el credo de los apóstoles, por un lado, que incluye el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sin mucho detalle. Y también existe lo que Ireneo de León llamaba la regla de fe. La regla de fe no es un documento, no lo encontramos, no hay testigos manuscritos, digamos, de la regla de fe. Y sin embargo, esa regla de fe parecía ser un orden que se reconocía en todas las iglesias del entonces, un orden que incluía estos elementos que están acá otra vez. Creemos en esto, creemos en esto, creemos en esto, de lo que deberíamos aprender nosotros, ¿no les parece, hermano? ¿Hace cuánto que en su iglesia precisamente no se hace un ejercicio de qué creemos? El credo de los apóstoles, ¿no? Aparece, me gustaría referirles a ese libro que es clásico, no sé si está en español. William Kelly es un famoso historiador de la doctrina, tiene Early Christian Doctrines, las doctrinas cristianas tempranas, en donde habla de estos detalles de la relación entre Nicea y el credo de los apóstoles. Creo que en Nicea tenemos más substancia en este sentido que el credo de los apóstoles. Las 2 cosas, sin embargo, son centrales para nuestra fe. ¿Algo más? Dale chance al que sea uno más, vos o más. Sí, digo yo, porque, a petición del doctor Gerardo, vamos a dar una pregunta más, ¿verdad? Para seguir aquí ahondando. Así es que una mano rápidamente. Creo que había una persona más. Allá atrás está. Ya la tengo. Gracias. Sí, buenos días a todos. Buenos días. Quiero referirme al hermano como maestro, hermano maestro. Sí.
Es un privilegio para mí y Mucho gusto, hermano. tengo la incógnita de que el pensamiento del medioevo era tan dogmática que la verdad era oscura y secreta, la información que se daba en ese tiempo. Sí. Y la cultura estaba influenciada por ese tipo de pensamiento. Ahora yo quisiera saber, de acuerdo a su conocimiento y estudio, que esa tendencia de la cultura de medieval, cómo se oponía al credo de Nicea, cómo podía ellos poner por encima el pensamiento del mundo al pensamiento de la verdad bíblica declarada en Nicea. Bueno, gracias, hermano. Sí, la cuestión es que es complicada, ¿no? Porque teóricamente la Iglesia Católica del medioevo no niega Nicea, al contrario, teóricamente lo mantiene, pero su misma concepción que está desarrollándose otra vez con esta idea de que la tradición es viva y que la tradición es revelación, van haciendo ajustes que van a terminar, si somos sinceros, en cuajar, otra palabra salvadoreña bonita, van a cuajar en el Concilio de Trento, que es un concilio del tiempo de la Reforma, ¿no? El tiempo de la Reforma. Entonces, en realidad, Nicea se va absorbiendo a través de estos adendos que la tradición va colocando. Y yo quiero decirle también que esa idea que es generalizada, que el medioevo es una época oscura, es una época de tinieblas, en realidad es una mala concepción. Es una mala concepción extraída casi en su totalidad de la arrogancia del iluminismo, de la ilustración del siglo XVII, del siglo XVIII, en donde se creían los iluminados. La misma palabra lo dice, ¿no? Nosotros somos los iluminados. La Edad Media es oscurantismo, esa manera de hablar, ¿no es cierto? Eso no es cierto. Dentro del medio de esos 1000 años que van más o menos desde el tiempo de Agustín hasta el siglo XV, digamos, son prácticamente 1000 años, como digo, en donde aparecen grandes figuras, grandes teólogos, que nosotros como evangélicos deberíamos leerlo, y se darán cuenta que muchas veces esos teólogos estarán en desacuerdo con lo que la Iglesia Católica Romana en el siglo XVI va a afirmar, ¿no? Y estarán en desacuerdo inclusive con algunos de los teólogos contemporáneos, y lo que es más trágico, estarán en desacuerdo con algunos evangélicos. Cuando hablamos de que, por ejemplo, el famoso teólogo sistemático antes de Tomás de Aquino, que es el señor de las sentencias, le llama Calvino, ¿no? El señor de las sentencias fue Pedro Lombardo, un teólogo de la Edad Media que construyó su teología sistemática, buenísima, y sinceramente es triste porque hace apenas, creo que menos de una década, ha sido traducida esas sentencias por una universidad del Perú. Gracias al Señor pude conseguir mi copia, la tenía en inglés, pero todo esto para decirles que cuando uno lee a esos hombres se encuentra que tienen una profundidad mucho mayor de algunos de los teólogos que nosotros hemos leído y que apreciamos tanto, ¿no? Pero que a veces nos han guiado mal. Una de esas cosas que yo personalmente descubrí, si usted lee al Señor de las Sentencias en su tomo de Cristología, encontrará diciéndole: no es cierto que Dios el Padre abandonara a Jesús en la cruz. No es cierto, por más que algunos teólogos evangélicos y por más que Moltmann quiera decirlo o por más que Sobrino quiera decirlo, no es cierto. Dios el Padre estuvo con Jesús en la cruz de una forma misteriosa, si ustedes quieren. Y de esto habla la Edad Media. Por ejemplo, acabo de venir de Guatemala, fuimos a quedarnos un día en el Museo del Santo Domingo y me doy cuenta que en las pinturas antiguas, casi medievales diríamos nosotros, del siglo XVIII, por supuesto XIX quizá, aparecen esos grandes cuadros en donde el Padre está atrás de Jesús, sosteniéndole los brazos a Jesús mientras Él ofrece su sacrificio.
¿De dónde salió esta idea que es tan común en círculos evangélicos y en círculos liberacionistas? Que Dios el Padre abandonó a Jesús en la cruz, solo de un texto de Mateo y de Marcos que ha sido sacado atomísticamente de la narrativa de los evangelios, la cita del Salmo 22 por el Señor Jesucristo. No hay otra evidencia. Eso es solamente para mencionar un ejemplo. La Edad Media está llena de estos hombres y algunas mujeres que penetraron la escritura de una forma, yo diría casi milagrosa, porque ellos no tenían ni celular, ni computadora, ni bibliotecas como las que tienen aquí o el seminario, y sin embargo han sido maestros que hay que oír. Terminamos ahí. Nos vemos en los talleres entonces. Muchas gracias. Gracias también por participar y hacer también dinámico este tiempo. Vamos a compartir con ustedes un coffee break en este momento. Pueden con toda libertad ponerse de pie. Allá atrás hay café, hay pan. Pueden salir también a tomar aire si ustedes gustan. Y nos reincorporamos nuevamente a las 11 de la mañana. Gracias. 15 minutos. Recordarles que hay un stand con información de la universidad y unos libros a la venta en la parte de afuera también para los interesados. El otro ponente sigue con el laptop. Sí, es Daniel.